o 19 horas. Ahora sí, el momento de Roberto Navarro. Gracias, Julia. Está bien. Ahora, bien. Volvió Cristina, vuelve Cristina, porque volvió para quedarse. Cristina volvió a la política activa, por lo menos a la política pública, por lo menos a comunicarse con la gente, porque este tipo de políticos obviamente nunca deja la política, pero volvió y a partir de ahora va a estar activa, ¿sí? No fue que aprovechó porque había venido a ver a Bonadío y entonces ya que estaba, habló. No, la noticia es que Cristina a partir de ahora va a hacer política, la vas a escuchar muy seguido a Cristina. Cristina va a participar activamente de la vida política. Cristina y muchos que la rodean y muchos del peronismo también que vieron la enorme manifestación de hoy, piensan que hoy ya se convirtió en la jefa de la oposición, ¿sí? Por el volumen político de su discurso, por la cantidad de gente que la fue a ver a pesar de la lluvia. Recordemos que a Mauricio Macri el día que asumió se decía que la gente no fue por la lluvia, porque los canales se pusieron en cadena nacional, como si la cadena nacional la hubiera decidido ella como antes, para mostrar a Cristina el altísimo rating que hubo, el movimiento en las redes sociales. Hoy Cristina volvió y se convirtió en la jefa de la oposición. ¿Por qué dice Cristina que era el momento de volver? Primero, Cristina piensa que toda democracia necesita una oposición y piensa que en Argentina no hay oposición hoy por hoy. Y recordemos que la oposición, los que deberían ser opositores, no se opusieron a ninguno de los DNU, no se opusieron a ninguna de las medidas más dramáticas que el gobierno, no se opusieron a ninguno de los cambios económicos, sociales y políticos que se realizaron en estos 4 meses, que votaron las 2 leyes que mandaron al Congreso, la de el pago a los buitres y la de derogar la ley de medios que se trabajó durante 20 años, que fue votada por el 60% de los legisladores, que tuvo aprobación y legitimación en la Corte Suprema de Justicia. No puede haber una democracia, no funciona una democracia si no hay oposición. Entonces Cristina vino a ponerse al frente de la oposición. Obviamente que hay otros candidatos que querrán serlo, que no está solo en la cancha. Pero Cristina piensa que había un vacío, que la democracia necesita una oposición y se paró en ese lugar. Y hoy, a esta hora, podemos decir que lo consiguió. La otra razón por la que Cristina piensa que tiene que ya quedarse en la política y seguir haciendo política a partir de hoy de cara a la ciudadanía son los informes que tiene de los intendentes del conurbano que le dicen del peligro de incendios en el conurbano, de la gente que la guita no le alcanza, de la gente que no tiene para comer, de un derrame que no existe, de gente que antes tenía un laburo y no lo tiene, de gente que tenía una changa con ese tipo que tenía laburo y ahora no tiene la changa, de la posibilidad de que hubiera un incendio, de esa atomización del descontento popular que necesita ser catalizada por un líder, pero ese líder tiene que ser opositor, tiene que estar en desacuerdo, no puede estar de acuerdo con el mismo tipo que lo está hambreando, ¿sí? Y tiene que ser identificable, y tiene que hablar, y tiene que decir que está en desacuerdo. Ese rol vino a cumplir Cristina Fernández. Ante un peligro de que haya algún tipo de levantamiento popular por un aumento en los alimentos, que ya va por el 70% y siguen subiendo, viene a cumplir ese rol histórico. Viene también, porque las principales consultoras del país dicen que Mauricio Macri perdió entre un 20 y un 25% de imagen, y dice que nadie está apropiándose, capitalizando ese poder que está perdiendo Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del que se vayan todos, del que aparezca una figura que se quede con todo eso. Porque si Mauricio Macri baja del 75% de aprobación al 55%, ponele, para tomar el que menos dice, y nadie está ganando eso, es porque justamente los opositores se ponen al lado de Macri y apoyan cada una de las razones contra el pueblo, contra los laburantes, contra los trabajadores que ha tomado. Por lo tanto, el capital político que pierde Mauricio Macri no lo capitaliza nadie, ¿sí? Entonces la presidenta, como animal político, utiliza el timing y dice, bueno, si no lo capitaliza nadie, lo capitalizo yo. Digo, fíjense que no es casual que le habló a todos, porque sabe que no todos los votos que recibió Mauricio Macri eran de Mauricio Macri. Y volvió también
porque piensa que estaba siendo demonizada sin la posibilidad de defenderse, porque hay una cadena nacional del odio que todo el día habla de sus presuntos hechos de corrupción y ella no podía quedarse callada, y muchos de los que sí tenían las ganas de defenderse prácticamente no tenían aire en los canales de televisión, en las radios, en los medios gráficos. Sí lo tiene Cristina, porque no te le podés ir, porque hoy el canal que se iba y quería pasar otra cosa no lo veía nadie. Entonces, ¿quién más podía defenderse que ella misma ante esas acusaciones que con el tiempo veremos si eran ciertas o no? Pero obvio que ella iba a querer defenderse. Digo, vamos a ver algunos tramos de las cosas que dijo para explicarlas, para interpretarlas, para reflexionar sobre lo que dijo Cristina. Vamos a ver la primera parte. Y les propongo esencialmente conformar un gran frente ciudadano. Un frente ciudadano en el cual no se le pregunte a nadie a quién votó, ni de qué partido es, y en qué sindicato está, o si es trabajador informal o formal, jubilado o no jubilado, si paga ganancias o no paga ganancias. No se le pregunte nada de eso. Se le pregunte cómo te está yendo. ¿Te está yendo mejor que antes o peor? Entonces, ese es el punto de unidad de los argentinos. Reclamar por los derechos que les han arrebatado. Ustedes se preguntan, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, a mí se me ocurren algunas ideas. Creo que ese frente ciudadano, que tiene que estar integrado y ser plural, porque ya les digo, el punto de unidad es precisamente los derechos perdidos o la felicidad perdida, porque también, aunque por allí vos puedas tener medios para hacer frente a lo que está pasando, el que está enfrente tuyo o al lado, sí, la patria es el otro, ha pasado a ser la patria del otro. Yo quiero que vuelva a ser la patria es el otro. La expresidenta habla de formar un frente ciudadano y no aclara del todo quién estaría al frente de ese frente ciudadano. Dice que tiene que ser para todos, representar al 49 y representar al 51. Claramente, Cristina sabe que parte de ese 51 que se quedó Macri en el balotaje, como en todo balotaje, como el todo balotaje en la historia, no es todo del presidente, que hubo una parte que, por ejemplo, fue de Sergio Massa, y claramente va a buscar a esa parte. Cuando habla de armar un frente ciudadano, está hablando desde un lugar más vertical que cuando era presidenta, claramente. Sabe que tiene que hacerlo así, claramente. Pero si no dijo quién piensa que lo va a liderar, claramente piensa que lo va a liderar ella. Cuando llama a un frente ciudadano que siga a una persona como es ella, que piensa distinto a Mauricio Macri, que piensa que no se puede subir la tarifa del luz un 900%, que no se puede subir el agua un 500%, que no se puede subir el gas un 300%, el transporte un 150%, que está en desacuerdo con sacarle a los laburantes para darle a los ricos. Al frente de ese frente ciudadano claramente se quiere poner Cristina. Y además, cuando habla que es para exigirle al Parlamento, ¿de qué está hablando? A ver, recordemos que ¿quién tiene mayoría en el Parlamento? El peronismo. Y sin embargo, ¿qué leyes se están tratando? Las que manda el PRO. Lo que va a hacer Cristina, atención con esto, es que estén los proyectos del peronismo en el Parlamento, que el peronismo lleve sus propios proyectos, no solo que si no está de acuerdo con los proyectos del PRO, no los vote, en vez de votar porque diciendo que le tiene que dar gobernabilidad, y la gobernabilidad significa el hambre de la gente o la falta de laburo. No solo eso, sino que estén los proyectos del peronismo en el Congreso, porque la representación que le dio el pueblo al peronismo en el Congreso no la está ejerciendo. Lo que piensa Cristina Fernández es que no solo la economía está en recesión, sino
que se puede hundir en una depresión. ¿Sabés lo que es una depresión? Una depresión es una caída del nivel de actividad muy fuerte durante mucho tiempo seguido. ¿Qué pasa cuando vos subís los alimentos un 70%, cuando le sacás la guita a la mayoría para que se lo quede una porción muy chiquita de la sociedad? Bueno, mirá, a ver, entre 40 millones, si comemos medio kilo cada uno, nos podemos comer 20 millones de carne. Pero 1000 tipos no se pueden comer 20 millones de carne. Entonces, siempre que hay concentración, vos terminás en recesión y finalmente en una depresión económica. Y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo incluso para la paz social. Por eso Cristina cree que el Congreso, con la gente exigiéndole, con ese frente ciudadano, tiene que no solo frenar este tipo de acciones del PRO, sino tener su propia agenda, una agenda social, volver a tener una agenda social, que es lo que está perdiendo Argentina en este momento. Es decir, pensar que Cristina vino a responderle a Bonadío es no entender el animal político que es esa persona. Digo, la verdad, ella podía no haber venido, podía haber mandado un escrito, podía haber hecho muchas cosas, o si no la llamaba a nadie podía venir igual. Pero es claro que esto fue un acto político y que Cristina vuelve a la arena política, en este caso como jefa de la oposición, y desde ese lugar es que le habló a la gente cuando le dijo que no haya un reproche hacia el otro. Vamos a ver esa parte, a ver. Sé que hay muchos argentinos enojados con otros compatriotas porque dicen por culpa tuya que lo votaste, a mí me echaron, o no me alcanza el chango, los alimentos, ir al supermercado se ha convertido casi en una odisea. Yo les pregunto a ustedes... Pobreza cero. Yo les pregunto a ustedes, y les digo fundamentalmente, que no se enojen. Que no se enojen ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente por cómo votó. No se enojen, porque eso nos divide y eso no nos sirve. Yo creo que tenemos que estar unidos. Creo además que tampoco se puede acusar a alguien de haber creído, porque en definitiva le creyeron. Y también entenderlos, porque no todos tienen o la capacidad, o la actitud, o la militancia, o lo que fuere, para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Por eso les pido, no se enojen con otros argentinos. Bueno, es obvio que le está hablando a toda la población en ese caso, que dejó de hablarle como por ahí lo hizo en algún momento, cuando le hablaba a los propios, ¿sí? Y sí le dice a los propios, dejen de enojarse con el que votó a Macri. A mí me parece que ahí hubo una parte en que hay una subestimación, cuando la presidenta dice que fueron manipulados porque no entienden de política. Es obvio, prácticamente nadie entiende de política, como yo no entiendo de medicina o de ingeniería. Lo que hay es un apoyo tan grande del poder económico por intermedio de los medios de comunicación que como mínimo uno podría decir que la mayoría de los que lo votó no sabía, y esto sí lo dijo la presidenta, que por ejemplo había sido acusado de contrabando, que podía haber ido 11 años preso y que lo salvó la Corte Suprema y que después de esa Corte la bajaron por ese mismo hecho. Digo, pero lo fundamental ahí me parece es que le está enseñando a la gente que no puede juzgar al otro porque votó a Mauricio Macri, porque la mayoría de los seguidores de Cristina están en una pelea constante contra el vecino que votó a Macri, como si la culpa del aumento de los alimentos la tuviera el vecino que lo votó a Macri, como si la culpa del aumento de la electricidad lo tuviera el vecino que lo votó a Macri. Entonces ahí sí, claramente Cristina no se equivoca y después pide un ejercicio interesante, que es decir, ¿por qué no agarran un día? ¿Sí? Ella dijo un sábado o un domingo, yo les pido que no sea un domingo, ¿sí? Y no vean la tele, no lean los diarios, no escuchen la radio y hagan un ejercicio de reflexión de cómo estaban mejor antes o ahora, para ver si vos podés desintoxicarte de lo que te dicen los demás, de cómo te sentís, y realmente pensar vos
cómo te sentís. Pero fundamentalmente me parece que ahí fue a hablarle y claramente se pone como una líder y le dice a la gente, no, mirá, vos no te tenés que pelear con tu vecino. Digo, la pacificación que por ahí dijo Mauricio Macri, la unión de los argentinos que dijo Mauricio Macri que iba a traer, bueno, si es así se están poniendo de acuerdo entre los dos, porque Cristina por lo menos hoy lo propuso. A ver, habló del gobierno de Macri, dijo algo con respecto que, bueno, me callé por respeto a la voluntad. A ver, vamos a escuchar cuando lo dice Cristina, a ver. Hemos sido respetuosos de esa voluntad popular. Como expresidenta, he guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero, ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber reitazos, que no iba a haber ajustes. Bueno, ahí Cristina Fernández recuerda cosas que nosotros solemos pasar. Digo, Mauricio Macri en el debate con Daniel Scioli final dijo, yo no voy a devaluar. No mientas, Daniel, ¿en qué te has convertido? En un panelista de 6, 7, 8. Y el tipo subió el dólar un 65% y con eso subieron los alimentos un 70%. Es decir, lo que le está diciendo es, bueno, yo respeto a la voluntad popular y me quedo callada hasta que veo que vos no respetás nada, ¿sí? Y le mentiste a la gente y le dijiste que no ibas a devaluar y devaluaste un montón. Y dijiste que no ibas a hacer un ajuste en el debate presidencial. En cualquier país del mundo, ¿queríamos debates? Bueno, ahora tenemos que saber que los debates se hacen, entre otras cosas, para que después se respete lo que se dijo en la campaña. Mauricio Macri dijo 100 veces, voy a mantener los derechos adquiridos. No mantuvo el Procrear, no mantuvo el plan Conectar Igualdad, no mantuvo la moratoria a los jubilados, no mantuvo los descuentos en los medicamentos para los jubilados. Hay un montón de cosas que se están vaciando de contenidos. Y ahí es cuando Cristina dice, bueno, yo vuelvo porque yo respeto la voluntad popular, pero el que no respeta la voluntad popular es Mauricio Macri. Y la verdad es que eso habría que analizarlo. Cada uno de los que votó sabrá si está respondiendo a las expectativas que tiene. Pero hay algunas cosas que están en los tapes cuando lo dijo, y lo dijo en algunos momentos muy importantes, como es un debate, en donde Macri dijo que no iba a devaluar y que no iba a hacer un ajuste. Y el ajuste lo hizo, y después habló en un tramo de la corrupción de Macri. Habló de la corrupción de Macri cuando dijo, nos llevaron al mundo. A ver, vamos a ver cómo lo dijo. Es cierto, los que querían llevarnos al mundo nos han llevado, por cierto. Hoy estamos en todas las tapas de todos los diarios y de todos los noticieros internacionales, menos en lo de la Argentina. ¡Solamente vos lo hacés, Cristina! Aquí, una vez más, los medios de comunicación, como lo hicieron contra Irigoyen, como lo hicieron contra Perón y como también ocultaron los desmanes, las atrocidades, la locura de esa dictadura genocida, una vez más, intentan tapar el sol con las manos. Intentan tapar el sol con las manos, como en este momento, en donde muchísima gente de Cablevisión no puede escuchar lo que yo estoy diciendo. Repito, es una denuncia que hice muchas veces, ¿sí? La gente que tiene Cablevisión en este momento no puede escuchar. Vamos a tratar de que nuestro público aprenda a leer los labios, ¿sí? A ver si, o vamos a poner abajo a alguien que haga señales, porque en este país no se puede decir, hay una única voz. Mira, el 99% de los periodistas, ¿sí? En vez de vigilar lo que hace Macri, lo defienden a Macri, son voceros de Macri. Y cuando aparece un tipo que lo quiere criticar, te cortan la voz. Y esto es democracia, esto trae las instituciones, esto venía a unir a los argentinos. Dejan a un tipo que dice lo que está pasando y encima le cortan la voz. Son unos caraduras. Tanto el gobierno, que es cómplice de estas cosas, como Clarín, que es el que hace estas cosas. Viejo, no puede, tan malo es lo que están haciendo que no puede tener 1, 2, 3 relatores como hay en este momento. Ni siquiera eso soporta el nivel de las cosas que está haciendo este gobierno. Que haya
alguien que lo cuente, que se preocupe. No pueden soportar ni siquiera eso. Y de eso estaba hablando la presidenta, de los medios de comunicación que cubrieron la corrupción, porque hay una investigación internacional que ya le encontró 4 sociedades anónimas escondidas en paraísos offshore. ¿Para qué corno te crees que vos abrís una SA en un paraíso offshore? ¿Sí? Porque le gusta. Porque es la única forma en que nosotros no podemos averiguar si movió guita, si es realmente accionista, qué hizo con eso. Si el presidente quiere demostrar su inocencia, que pida a él los datos. Y en 72 horas está en Argentina y hablamos de otra cosa. Como no lo hace, yo creo que es culpable. Yo creo que la abrió para esconder la guita de la obra pública que le hizo Macri desde la dictadura hasta hace poco tiempo. Hasta mientras estaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires seguía autocontratándose. ¿Sí? Porque Lázaro Báez se hizo rico muy rápido haciendo obra pública, y es cierto, y tendrá que ir en cana, pero los Macri se hicieron ricos haciendo la obra pública a la dictadura, y eso no se dijo en la campaña. Entonces que venga la presidenta, que consigue salir en cadena nacional, y que lo diga la presidenta, porque parece que el resto de los opositores no lo quieren decir. No lo quieren decir, no lo podés leer en ningún lado, que estos tipos hicieron negocio con López Rega, con Videla, la patria contratista con Menem, que hicieron contrabando agravado con Sebel, que hicieron un negociado con Rousselot en Morón por las cloacas, ¿sí? Que vaciaron el Correo Nacional, echaron a 10.000 tipos y no pagaron el canon nunca, ¿sí? Los negocios del socio del presidente, de Caputo, del amigo, hermano, socio de Mauricio Macri entre el gobierno de la ciudad, no se puede hablar. Entonces tiene que aparecer Cristina y venir acá, y como la tienen que tomar en cadena nacional, porque a Cristina la tenés que mostrar, porque si no, no te mira nadie, y puede contarle a la gente a quién eligió. Entonces dejás de sacarle esa aura que tiene y de que nadie puede hablar de él, y empezás a mostrar quién es quién. Y después se refirió un poco, porque si vos no contextualizás los hechos políticos, si contás que fue de casualidad, si no contás que forma parte de una trama política histórica, entonces no entendés nada. Y habló un poco de historia y de las persecuciones que empezaron hace mucho tiempo con Hipólito Yrigoyen. Míralo. ¿Cuál es el hilo conductor de cada uno de estos procesos moralizadores? El que sacó a Yrigoyen por corrupto, lo mismo pasó con Perón y con Eva luego, el 24 de marzo. ¿Eran moralizadores? No. Venían por los derechos, las conquistas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida en esos proyectos políticos, que no es otra cosa que el movimiento nacional y popular que se encarna en las distintas épocas bajo distintas formas. Por eso yo soy el obstáculo. Como decía, ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! A ver, me están diciendo que allanaron Mossack Fonseca y el resto de los canales no lo cuentan. A ver, este estudio de abogados que abrió sociedades anónimas, entre ellas abrió Sideco Americana, la del grupo Clarín, y le prestó socios. Hay tipos que son socios de ese estudio de abogados y son socios de la SA, esa que es una enorme empresa, pero cuando vos lo vas a ver, es trucha, le prestó socios. Bueno, la están allanando y de ahí indudablemente va a salir información sobre Mauricio Macri. Digo, ya aparecieron 4 empresas. Fonseca, a ver, Fonseca, este muchacho, fue el socio fundador de ese estudio y dijo hace 2 días, que Paul Singer le dio guita a la nata para que pegue a Cristina con Lázaro Báez. No salió en ningún diario, lo dijimos acá en C5N, no salió en ningún diario. Que este Fonseca, que está siendo allanado, el dueño del estudio, que hizo la CSA truchas en paraísos fiscales para los Macri, para el presidente, acaba de decir en un diario, en el diario La Estrella, ¿sí?, que él, de Panamá, y lo levantamos en el destapeweb.com, que
este hombre, Paul Singer, le dio guita a la nata para que la vincule a la expresidenta Cristina con Lázaro Báez. Digo, pasan cosas muy graves que los medios de comunicación no te muestran, Y lo que hizo ahí Cristina fue decirte, mirá, a ver, Irigoyen fue el primer presidente que gobernó para los pobres. Y no solo lo sacaron a patadas, sino que lo acusaron de las peores cosas, de los peores hechos de corrupción. Le inventaron de todo para demonizarlo. Andá a leer los libros de historia. Y después, cuando se murió, lo pusieron en ese lugar de prócer que tiene hoy. Pero cuando lo sacaron, los primeros 2 o 3 años, andá a una hemeroteca y buscá los diarios de lo que decían de don Hipólito Yrigoyen cuando se fue. ¿Por qué? Porque había gobernado para el pueblo. Y pasó con Perón y Evita. Otra vez aparece un gobierno nacional y popular. Y cuando se va, las barbaridades que dijeron de Perón, las cosas que se dijeron hasta de su intimidad, obviamente lo trataron de corrupto, de todo. Lo hicieron siempre, lo hicieron con Alfonsín cuando se fue, lo hicieron todas las veces. Y eso no quiere decir que no haya que investigar a Cristina como a cualquier otro argentino. Quiere decir que hay que tener un contexto histórico para entender lo que te están diciendo, porque si no, te dicen cualquier cosa. Hay que investigar a Macri y hay que investigar a Cristina, a los dos, pero vos te tenés que enterar de todo. Y hoy no te estás enterando de todo. Yo digo, seguramente en la televisión de esta noche, en los diarios de mañana, se le va a restar relevancia a lo que ocurrió hoy. A mí me parece que si vos mirás a la gente de hoy. A ver, tenemos un video para mostrar. ¿Por qué no lo mostramos? Y después cerramos, dale. Mirá a la gente en el acto de Cristina. Mucha gente que habrá querido venir, se subieron, señor. Nosotros venimos por convicción y por amor a un proyecto. Apoyar a Cristina, que hizo un gobierno para mí muy bueno. Para apoyar a Cristina, No te quiere. ¿Sabés por qué no fueron a la Asunción? Porque no te quieren. Porque te votaron, porque odiaban a Cristina, entonces te votaron a vos un presidente por casualidad. Simplemente no te quiere. No es que porque yo vi a la gente cuando quiere a un líder que le dio algo, que le dio laburo, que le dio la jubilación, que le dio la asignación del Sarpolijo, que trajo a 1000 científicos, que subió el presupuesto para la educación, que le dio una computadora a los pibes, que le dio una oportunidad, que le dio el plan Progresar, que le dio el plan Procrear. Entonces lo quiere y va aunque llueva. El problema no es la lluvia, presidente. El problema es que el pueblo no puede querer a un tipo que lo hambrea, a un tipo que lo echa y lo trata de ñoqui, un tipo que odia tanto la política que para él la palabra militante es mala, un tipo que te sube un 1000% la luz. ¿Cómo lo vas a querer? ¿Cómo lo vas a querer? Simplemente no te quieren. Cuando fue Macri, 3 gotas y no fue nadie a acompañarlo. Esa es la gente que volvió hoy. Eso es el pueblo. Le tienen miedo. Pero Cristina volvió. Chau, hasta mañana. Gracias, Navarro. Bueno, Ahora vamos tenemos una alerta, dale.